ese capítulo 13, desde el versículo 13 en adelante, pues para que lo vayan teniendo en cuenta los hermanos, está relacionado con Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Antioquía de Pisidia. Y allá en Antioquía de Pisidia, que era una población montañosa, ellos fueron y estuvieron en este lugar predicando el evangelio, y lo que vemos aquí en las escrituras es que ellos estuvieron en la sinagoga, llegaron a esa ciudad, y como tenía Pablo comenzó a tener Pablo como esa inclinación o esa dirección de primero ir a los judíos. Esta es la primera vez que la Biblia nos habla de que el apóstol Pablo pues comienza con su ministerio, y este ministerio estaba, como ya lo vamos a ver, muy dirigido hacia los gentiles. Sin embargo, Pablo, en este primer viaje que él hace, este es el primer viaje misionero de Pablo, para que se contextualicen los hermanos. Es el primer viaje misionero que él va con Bernabé, y en este primer viaje misionero, la ciudad donde él llega ya a tierra seca, como se dice, continental, porque él primero había estado en una isla, ya vimos eso, la isla de Chipre, eso ya lo habíamos visto en el anterior capítulo. Ahora llega acá a Antioquía de Pisidia y van a la sinagoga, y a ellos les dan la oportunidad entonces, como era por costumbre en las sinagogas cuando llegaba un visitante, pues tratar de escuchar qué de nuevo traía, qué mensaje traía, o sea, había algo que ellos querían expresar. Y háganme el favor lo que Pablo traía. Pablo traía el poderoso mensaje del evangelio. Y entonces a Pablo le preguntan ellos que si tiene algo, si ustedes lo ven allí, vamos allá, Hechos capítulo 3, hermanos, Hechos capítulo 13, y el versículo 16, solamente para darles un poquito de contexto, dice así: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Es Pablo que comienza ese ministerio. Ahora la Biblia se va a enfocar el libro de Hechos. En el libro de Hechos, pues ustedes saben que el libro de Hechos lo escribió Lucas, y el Espíritu Santo a través de Lucas, desde ahí en adelante, Hechos se va a desarrollar a través del ministerio de Pablo. Se va a dar el énfasis que va a dar el Espíritu es en el ministerio de Pablo. Y Pablo entonces se levanta y comienza a dar toda una presentación del evangelio, como lo decía ahora la hermana en el pequeño resumen que hizo, pues que Pablo era un hombre que sabía las escrituras, había sido formado en las escrituras, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, es guiado a que haga esta presentación del evangelio, comenzando desde lo que ellos conocían. Ustedes saben que en las sinagogas se reunían tanto los judíos, porque las sinagogas eran como el sitio donde los judíos se congregaban y estudiaban las escrituras, como pueblo donde ellos llegaban, establecían sinagogas. Eso lo aprendieron en Babilonia, establecer sinagogas. Y allí en las sinagogas, entonces ellos comenzaban a leer las escrituras y hacían comentarios sobre las escrituras. Ustedes saben que Pablo era un hombre que había sido fariseo y conocía muy bien las escrituras, y con el encuentro que tuvo con nuestro Señor, pues ahora las escrituras se le abrieron a Pablo, y ya más allá de la letra, ahora Pablo estaba en la revelación del Espíritu. Y entonces en esa revelación, Pablo comienza a hablarles a ellos desde que salieron ellos de Éxodo. Mire que comienza en el versículo 17 diciendo eso: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Pablo comienza haciendo un énfasis acerca del pueblo de Dios que estuvo en Egipto, y cómo Dios los sacó de la esclavitud de donde ellos se encontraban, para llevarlos a tener una comunión más profunda con Dios, con el Señor, y para que ellos como pueblo de Dios entonces pudieran conocer cuáles eran los planes de Dios, cuáles eran
los propósitos de Dios de ellos como nación. Y ustedes saben que de alguna manera el Espíritu Santo estaba tocando allí corazones cuando Pablo comenzó a hablar, porque en la sinagoga no solamente se reunían los judíos, sino que se reunían también los prosélitos. Y ya habíamos explicado que la palabra prosélito se refiere a aquellos gentiles que querían y estaban buscando de pronto conocer algo de Dios. Aquellas personas que en su corazón sentían que había un conocimiento de Dios que ellos no tenían y que debían alejarse de ídolos para buscar ese Dios. Y ellos habían entendido que había un Dios creador de todas las cosas y que el pueblo de Israel en esas escrituras tenían testimonio de ese Dios, y ellos, muchos llegaban y se convertían al judaísmo y entraban a ser parte de las sinagogas para ellos aprender acerca de las escrituras, de qué se hablaba de ese Dios. Entonces, ahí en esa sinagoga, cuando ellos entraron, cuando entró Pablo y Bernabé, habían no solamente judíos o israelitas, sino que también habían prosélitos, o sea, gentiles que estaban interesados en las cosas de Dios. Y comienza Pablo, eso ya lo vimos, eso para darles el contexto nada más, hermano, porque eso ya lo vimos en la anterior. Entonces, vamos a hacer el contexto. Denme un segundito entonces aquí, porque como nos decía la hermana, quedamos en el versículo 31. Cuando Pablo, partiendo desde su explicación, la explicación que él estaba dando de la cautividad, él les hace la presentación del Señor Jesús. Cuando nosotros vemos la explicación que Pablo da ahí en Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos ver que el énfasis está centrado, el mensaje de Pablo está centrado en 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? La primera nos habla de la liberación de la esclavitud, atraviesa hasta llegar a la gran necesidad que tenía el pueblo de la búsqueda de un líder. Por eso Pablo da un contexto histórico. Yo les comentaba a los hermanos y se los comento a ustedes, hermanos que están aquí ahora, los que no han escuchado antes, que si usted quiere tener un resumen del Antiguo Testamento, de las cosas fundamentales de la relación de Dios con el pueblo de él, léase este mensaje de Pablo. Tómese la tarea, mi hermano, de comenzar a leer todo lo que Pablo dijo aquí, porque le da un recuento histórico panorámico de lo que es la relación de Dios con su pueblo en el antiguo pacto. Si usted tiene de pronto una mezcolanza de, bueno, yo no entiendo esto del periodo de los jueces, yo no entiendo el periodo de los reyes, entonces aquí Pablo le va a dar un contexto rápido, y como le decía a ustedes, hermanos, si usted lee también Hechos 7, que es el discurso de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, ese jovencito que estaba lleno del Espíritu Santo y que en Hechos 7 da todo un discurso de corrido. Si usted lee Hechos 7 y esto que estamos viendo aquí, de lo que dijo Pablo, usted va a tener una panorámica muy clara y va a saber cómo enfocar la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Allí está narrado, por supuesto, en muchas historias, pero si usted quiere tener un recorrido panorámico, le invito a que lea Hechos 7 y que lea esto que dijo Pablo aquí en este mensaje, y usted va a tener un contexto más claro de todo ese episodio del trato de Dios con su pueblo a través de figuras claves que ellos mencionan aquí. Pablo está mencionando estas figuras claves también, abuelo, como se dice, abuelo general, hablando hasta llegar al rey David, porque el mensaje de Pablo va a tener la liberación de la esclavitud, la búsqueda de un líder, hasta llegar a la época de los reyes y hablarnos de David. ¿Y por qué llegó Pablo hasta David? Pablo llega hasta David porque ustedes saben que a David se le había hecho una promesa que iba a resultar verídica a través de un hijo que iba a tener David,
Pero todo el mundo pensaba que toda la promesa que se le había dado a David a través de este hijo, pues era la promesa para Salomón. Y sabemos que Salomón es un tipo de Cristo y Salomón no es el que cumple con toda la promesa que se le dio a David. Salomón simplemente es el hijo de la promesa de Dios Padre hacia David, y Salomón cumple con unas características como todos los tipos que tiene el Señor en el Antiguo Pacto, porque en el Antiguo Pacto hay muchos tipos de Cristo y Salomón es un gran tipo de Cristo, pero Salomón no cumple completamente con todo lo que Dios tenía para darnos. Todas las cosas sabemos hoy, por lo que la Escritura revela, y justamente a través de Pablo, todos esos tipos de esos hombres que había en el Antiguo Pacto son características de nuestro Señor Jesucristo. Y para la consumación de los tiempos, pues todas esas características que habían en el Antiguo Pacto en diversos hombres, en el Nuevo Pacto Dios las cumple todas, y en Cristo está la completez de todas esas características de lo que Dios buscaba en un hombre. Y por eso Jesús es el Hijo del hombre, pero también es el Hijo de Dios. Y entonces tenemos ahí que Pablo, por el Espíritu Santo, los lleva hasta David y comienza a predicar hasta la resurrección de Cristo. Ahí quedamos nosotros, hermanos. Vamos a retomar entonces desde allí. Versículo 30. Pablo termina diciendo, mas Dios lo levantó. Vamos a ver el versículo 29 para que tengamos el contexto más completo. Hechos 13, 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Imagínese usted cuando Pablo dijo esto, mi hermano, en estos judíos que estaban escuchando ahí atentamente lo que Pablo estaba diciendo, cuando Pablo habló de la resurrección. Y el versículo 31 dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Aquí Pablo está diciendo que después de muerto el Señor Jesús se estuvo apareciendo, y él se apareció por allá, Pablo va a decir, a más de 500 personas. A veces uno creería que solamente Cristo se manifestó después de la resurrección a los 12, a los 11, pues en ese momento, porque ya Judas se había muerto, pero el Señor se estuvo apareciendo a muchas personas y se les estaba revelando a muchas personas. Esas personas a las que el Señor se les estaba revelando eran personas que seguramente habían escuchado, eran personas que habían creído en Jesús, y eran personas que guardaban la esperanza de lo que él estuvo hablando, de la resurrección de los muertos. Y cuando estas personas vieron el testimonio de la resurrección de Cristo, pues estas personas afirmaron y creyeron más en todo lo que el Señor había dicho. Uno de sus hermanos, de los hermanos del Señor, Santiago, que más adelante se convierte en uno de los pilares de la iglesia, pues fue uno de esos que también se le apareció el Señor. Y dice aquí la palabra de Dios de que él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. Aquí está hablando específicamente con los que habían subido, dice él, de los que habían subido con él de Galilea. ¿Quiénes eran los que habían subido con él de Galilea, que fue a los primeros que se les presentó el Señor? Pues a los primeros que el Señor se les presentó fue a los discípulos. Ustedes saben, mis hermanos, que todos los discípulos eran de Galilea. Todos los discípulos eran de Galilea, excepto uno de ellos, Judas Iscariote. Judas Iscariote no era de Galilea. Y es muy interesante que nosotros le pongamos atención a esto, porque el Señor Jesús, pues ustedes saben que Jesús no era de Galilea,
aunque Jesús vivió y creció en Galilea, en una población de Galilea que se llama Nazaret. Y todos los discípulos del Señor eran de esa región de Galilea. A Galilea se le llamaba en tiempos del Señor la Galilea de los gentiles. ¿Por qué ese nombre de Galilea de los gentiles? Ustedes saben, y si no lo saben, pues lo vamos a saber, los que hemos estado haciendo el estudio del libro, o que acabamos ya el estudio del libro de Josué, que lo acabamos el domingo pasado, nosotros estuvimos viendo cómo los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, y uno de los direccionamientos que Dios les había dado a ellos era que cuando entraran a esa tierra, la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel, ellos debían de sacar a todos esos pueblos paganos, idólatras, fornicarios, que estaban allí en la tierra del Señor. Como estaban en esa tierra de Canaán, pues se les llamaban los cananeos. A ellos se les dio, al pueblo de Dios se les dio la misión de que tomaran esa tierra, porque Dios decidió ya establecer un juicio sobre todas esas regiones que estaban allí, sobre todas esas tribus, sobre todas esas razas que habían allí de seres humanos que estaban muy, muy caídos, y Dios estableció un juicio a través de su pueblo. Y la orden que le dio al Señor a ellos era que debían de sacar a todos esos moradores y acabar con ellos. Pero ustedes saben que Israel no obedeció con esa orden que le dio el Señor, porque en muchas oportunidades no quitaron a esos habitantes, sino que más bien hicieron alianzas con ellos. Nosotros sabemos que históricamente los cananeos permanecieron en posesión de esa región de Galilea por mucho tiempo. Cuando ahora que estamos haciendo el libro de Jueces, sobre todo cuando veamos Jueces 1, 30 y 33, usted lo puede leer, Jueces del 1 al 33, Jueces 1, del 30 y 33, nos damos cuenta de que los hijos de Dios que debían de habitar esa región no los sacaron a ellos, sino que los dejaron allí y se mezclaron con ellos. O sea que había una población mixta en esa región de Galilea. Con el correr del tiempo, porque estamos hablando de eso de mucho tiempo atrás, una parte histórica, con el correr del tiempo, después de que llegó el reinado de Salomón, en tiempos de Salomón, en tiempo ya del reinado, del tiempo de los reyes, entonces Salomón, que fue el hijo de David, consideró que esa región de Galilea, él la podía dar y regalar a un rey con el cual hizo él un vínculo y una relación profunda, porque se casó con una hija de él, con un rey gentil que se llamaba el rey de Tiro, se le llama en la escritura, el rey de Tiro, el rey Irán de Tiro. Y Salomón, de buenas a primeras, cuando uno lee la historia ya en Primera de Reyes 9:11, Salomón con este rey hizo una alianza, se casó con una hija de él, y sin más ni más un día, él le dio por regalarle 20 ciudades de Galilea. ¿Y por qué? Porque Salomón no las consideraba tan importantes. Ahí esas ciudades estaban muy mezcladas, y entonces él le regaló. Es muy curioso y es muy, leer esa historia es muy interesante de ver que fue un regalo de Salomón a este rey. Le dijo: mira, aquí tienes estas ciudades, te las regalo, como una manera de congraciarse con él, porque este rey ocupó una parte importante en la vida de Salomón, ya que él fue el que permitió que Salomón tuviera gran cantidad de madera para la construcción del templo. Ustedes saben que David no construyó el templo, lo construyó Salomón, y sabemos que Salomón duró 20 años construyendo el templo, y toda la provisión de madera venía de Tiro.
Y el rey de Tiro no solamente le mandó madera, sino que le regalaba oro en cantidades a Salomón, por toneladas de oro. Y entonces Salomón, por congraciarse con este rey, le envía a él el regalo de esas 20 ciudades. Pero es curioso que cuando este rey va a visitar esas ciudades, le dice a Salomón, pues usted ¿para qué me regaló esto? Estas ciudades son no les veo ningún interés, o sea que no consideró que esas ciudades eran importantes. Sin embargo, durante ese tiempo, hizo eso eso que hizo Salomón, hizo que de todas maneras esa se volviera una región muy gentil. Pocos judíos se establecieron allí en ese tiempo también del retorno babilónico, muy pocos judíos se establecieron allí. ¿Cuándo comenzaron los judíos a volver a poblar esta región de Galilea? En tiempos de Jesús. Pero ya había mucha mezcla, ya había mucha gente allí que era gentil y que se había mezclado y que venía de otros lugares. Entonces, en tiempos de Herodes, estamos hablando de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños, Herodes, por haber hecho ese convenio con Roma, ustedes saben que había una relación allí, a él se le colocó de rey en esta región y él anexó Galilea a su territorio, porque Roma así lo permitió, y entonces sabemos que Galilea fue unida al reino de Judea, por tanto muchos judíos se trasladaron allá, entre de esos José y María, que estuvieron allá viviendo y allá se fueron a vivir a Galilea, aunque ellos no eran de Galilea. Ustedes saben de dónde eran, ¿no? Eran de Belén. Entonces nosotros sabemos que los discípulos de Jesús pues tenían ese antecedente, ellos eran de Galilea, como les digo, exacto, Judas Iscariote no era de Galilea. Y nosotros podemos saber entonces que independiente a eso, el Señor tomó tomó a sus discípulos, después de él haber estado en la presencia de Dios toda una noche, y los escogió a ellos, y ellos se convirtieron entonces en las columnas de lo que hoy conocemos como lo que es la iglesia, y no era porque ellos eran lo mejor de lo mejor de Israel, sino que como dice la palabra de Dios, lo vano y lo menospreciado fue que escogió Dios. ¿Usted se identifica con eso, hermano? A usted también lo escogió Dios. A mí me escogió Dios. Nos llamó el Señor, aunque éramos menospreciados, aunque éramos lo vano y lo vil del mundo, en la condición que nos encontrábamos, porque cuando el hombre se encuentra en Adán, en el viejo hombre, es un hombre caído, es un hombre que no debería no debería tener acceso a las cosas de Dios. Pero así Jesús, a esos menospreciados los escogió el Señor, porque Galilea era considerada algo menospreciable. Galilea de los gentiles, le llamaban los judíos. Isaías habla de eso. Y ahí el Señor Jesús los escogió y el Señor Jesús hizo una transformación en esos hombres. Y esos hombres somos los que conocemos a través de las escrituras, que se convirtieron entonces en las perlas preciosas que llegaron a conformar las bases fundamentales de lo que es hoy en día la casa de Dios. Y ahí, a través de esa, ustedes saben que por allá Apocalipsis habla de las 12 perlas que representan a los apóstoles, que son como fundamento. Usted sabe que una perla es algo que ha sufrido una transformación en una ostra, una ostrica, le entra una partícula de arena a su parte más interna que hiere a la ostra, y en esa herida ella comienza a segregar una sustancia para tratar de cubrir ese grano de arena que la está molestando, que le causa la herida y que le causa dolor, y a través de todas esas segregaciones que se forman las perlas preciosas, y los apóstoles son vistos como piedras preciosas porque a través de esas vidas bajas, ruines, despreciables, a través del trato de Dios llegaron a convertirse en esas perlas preciosas que son las cuales el Señor considera que son aquellos que toman verdaderamente a su Hijo y quieren que Él
cause esa transformación en la vida de cada uno de los llamados por el Señor. Entonces, ahí en el versículo 31 dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Está hablando de esos 12 discípulos, ahora 11, porque ya Judas se había suicidado, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Cuáles eran los testigos ante el pueblo? Pues aquellos que de primera mano habían estado en el ministerio de Jesús, aquellos que habían estado escuchando las enseñanzas de Jesús, de su maestro, durante 3 años y medio. Y ahora Pablo en el versículo 32 va a decir, y nosotros también. Se está refiriendo a Bernabé y a él, que aunque ellos no pertenecieron al equipo de los 12, pues a ellos sí el Señor les había tomado y se les había revelado de una manera no como los discípulos que estuvieron con el Señor. Pablo tuvo una experiencia con el Señor muy particular y esa experiencia particular lo llevó a la revelación del Señor. Y Bernabé también tuvo una experiencia con el Señor. Pero esta experiencia obviamente no fue como la de los 12 que estuvieron con el Señor allí todo el tiempo. Sin embargo, en lo que el Señor va a desarrollar a través de estos dos, pues es como el método que Él va a utilizar para la iglesia en general, de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Y nosotros también, dice Pablo, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo está hablando con israelitas. Él también era israelita de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, él sabía y ellos sabían de la promesa. Mire aquí una cosa importante, mis amados hermanos. Él aquí habla promesa en singular. Él no habla de las promesas, él no habla en plural. Él habla de una promesa. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? No sé si la Biblia nos aclara entonces qué es la promesa. ¿Sienten que sí se aclara qué es la promesa o no? Quiero escuchar algún comentario. Sí, Carlitos. Sí, Carlitos. En Isaías 32 habla del rey justo. Este era el que esperaban. Un varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ese rey justo, que sabemos que es Cristo, ese era el que esperaban, el Mesías y Salvador. Esa era la promesa. Pues según lo que entendemos es que en esa promesa estaban incluidas todas las promesas, como lo decía el hermano Esteban, la vida eterna, la salvación. Estaba incluido todo lo que el ser humano necesitaba. Esa era la promesa, lo que Dios verdaderamente había dado, porque en ese Cristo que es la promesa, en él estaban incluidas todas las bendiciones que se encuentran desde el cielo para el ser humano. Las riquezas espirituales, habla Pablo, están escondidas allí, en esa promesa. El apóstol Pedro nos dice, si ustedes leen 1 de Pedro 1:4, nos dice que Cristo, en él está la herencia. Hay una herencia que todos tenemos. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos introducidos, por supuesto, en el programa de la salvación, pero entendemos que la salvación no es la finalidad de la vida cristiana. La salvación es el inicio tan solo para que nosotros seamos introducidos
a una herencia que, como la dice el apóstol Pedro, habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Bendito sea el Señor, porque esa herencia es una herencia que tiene todo lo in del cielo. ¿Qué es todo lo in del cielo? Lo incorruptible, lo incontaminado y lo inmarcesible. Los hombres buscan lo in de la tierra, nosotros estamos buscando lo in que viene de arriba, lo que está en Cristo. Entonces, hermanos, ahí está la herencia prometida y Pablo está ahora explicándoles en esta sinagoga, les estaba explicando que por fin él venía a darles el buen mensaje, el evangelio y la buena nueva de que la promesa ya había hecha, ya que se había hecho a los padres, se había cumplido y que entonces esa promesa se cumplía desde el momento que Cristo resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces, hermanos, no habría promesa. La promesa de Dios no se había cumplido nunca. Vamos a leer entonces el versículo 33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí está Dios cumpliendo su promesa, diciendo que ha engendrado un hijo. Y entonces, como está en el Salmo 2, cuando ellos leían ese salmo allí en la sinagoga, pues ellos decían, pues estará refiriendo a David, porque ellos no tenían la luz ni la revelación por el Espíritu. Vamos a leer el 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Oiga esto, mi hermano, las misericordias que Dios tenía para David son las misericordias que Dios ahora tiene para todos los que invocan a su Hijo y para todos los que hemos entrado en el proceso de la salvación. Y esas misericordias fieles a David las ha dado es Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que tenemos unas misericordias fieles, y si son fieles por venir de parte de Dios, son inamovibles, porque lo que Dios ha prometido nos lo ha dado. Por eso el versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, mire cómo el Espíritu Santo llevaba a Pablo de aquí para allá y de allá para acá. Era un hombre que conocía las Escrituras. En el anterior mensaje hablábamos de eso, de la importancia que tiene, hermano, de que nosotros tengamos la Escritura y hagamos como la Biblia nos enseña que tenemos que hacer con las Escrituras. No solamente tenerla en el Salmo 91, como algunos dicen, para espantar las malas energías, ni los malos augurios, ni nada de que en la casa, en muchas casas uno llega y encuentra la escritura ahí abierta en el Salmo 91. Pero no, Señor, la escritura es para que nosotros, como hijos de Dios, la tengamos en ese lugar preferencial de todo lo que nosotros podamos hacer en cuanto a leer, en cuanto a meditar, en cuanto a estudiar, en cuanto a memorizar. Porque si nosotros, como hijos de Dios, no conocemos las Escrituras, pues el Espíritu Santo no tendrá ese material para nosotros, como hijos del Santísimo y del Altísimo, podamos hablar con la palabra de Dios. Y no hay, eso sí le puedo yo asegurar, que no hay nada más efectivo que hablar que con la palabra de Dios. Pudiéramos hablar de muchos razonamientos, pero aquí Pablo está hablando con la palabra de Dios. ¿Y por qué está hablando con la palabra de Dios? Acuérdense que el apóstol Pablo estaba predicando en esta región y él no tenía una Biblia como nosotros. No es que él abrió la Biblia y dijo, voy a leerles el capítulo tal, versículo tal, porque en ese momento la Biblia no había sido. Aún Pablo estaba escribiendo, la vida de Pablo estaba escribiendo las Escrituras. Tenían el antiguo pacto ellos, pero el antiguo pacto eran unos rollos que estaban allí y que usted no podía cargar con todos esos rollos porque, pues, imagínese usted, eran unos rollos grandes
donde estaban escritos los libros de todas las escrituras del antiguo pacto. Pero Pablo estaba el Espíritu Santo utilizando lo que Pablo tenía en su corazón. ¿Qué tenía Pablo en su corazón grabada? La palabra de Dios. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando los judíos leían eso, en el Salmo 2, ellos pensaban de que se estaba refiriendo a David, que Dios había dicho esto de David en boca del mismo David, pero Pablo les hace una pequeña acotación. Dice en el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, ¿qué significa durmió? Hermano, pues cuando la palabra de Dios está utilizando la palabra durmió, quiere decir que David murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Cómo así que David vio corrupción? Pues quiere decir que cuando él se murió, como cualquier muerto, a los 4 días comenzó a arder. O sea que se corrompió su cuerpo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Pablo? Está diciendo que el Salmo dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces había la intriga entre ellos que no entendían las escrituras por revelación. Ellos pensaban, pero si el Salmo dice que no veía su santo corrupción, ahora ¿cómo nosotros sabemos que sí, que se corrompió? Entonces la escritura se contradice. No, Pablo les está diciendo, lo que pasa es que cuando la escritura hablaba de no ver corrupción, de su santo no ver corrupción, no se estaba refiriendo a David, se estaba refiriendo a Cristo, porque ese fue el que levantó Dios de los muertos y no vio corrupción. Mírenlo, el que el versículo 37 dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Espíritu Santo va trayendo todas las partes para que haya entendimiento? Ahora ese entendimiento iba a las mentes de los que estaban oyendo. Y las mentes, la palabra de Dios estaba siendo predicada. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios va a la mente y baja e inunda el corazón y puede haber una respuesta. La respuesta puede ser positiva o negativa de acuerdo al estado del corazón del quien está oyendo la palabra de Dios. 38 dice Pablo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. ¿Cómo les parece a ustedes que el perdón de pecados solamente lo puede dar Dios? Y si Pablo estaba diciendo que a través de que Dios levantó de los muertos, se ofrece y se anuncia el perdón de pecados, es porque Pablo lo está haciendo igual a Dios. Desde ese momento entonces, todos los que estaban oyendo creo que abrieron los ojos y estaban atónitos de escuchar qué era lo que Pablo estaba diciendo. Y dice el versículo 39, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés, Pablo se metió con la ley de Moisés en la sinagoga de ellos, y que de todo aquello que no por la ley de Moisés, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En ese momento estaban oyendo también los gentiles, y los gentiles estaban escuchando, y habían corazones receptivos, habían judíos, habían gentiles. Y Pablo les estaba abriendo la puerta ahora, no solamente, recuérdese que los judíos se consideraban que ellos eran el pueblo privilegiado y que su Mesías era para ellos y que todo lo que Dios iba a hacer y todo el plan que iba a desarrollar Dios en la humanidad era a través de ellos, con ellos y por ellos. Y de repente Pablo está diciendo aquí que no, Señor, que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Ya no es un asunto de cumplimiento de la ley, ahora es un asunto de ser justificado por creer, es un asunto de fe en aquel que levantó Dios de los muertos. Mirad pues, dice Pablo, va a utilizar otro pasaje, el Espíritu lo llevó a otro pasaje. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué era lo que estaba dicho en los profetas? Creo que eso está en Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced.
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Tremendo lo que está diciendo aquí el apóstol, que Dios iba a hacer una obra y él sabía que le estaba hablando allí a corazones trajinados y endurecidos. Gracias, hermano Alex, nos habla que es Habacuc 1:5, así es. Habían corazones allí trajinados, odres viejos, acostumbrados a ir cada 8 días a la sinagoga, a escuchar y escuchar la ley de Moisés y no entenderla por la revelación. Hombres que habían caducado allí en los viejos rudimentos de los odres de la religión judía, que estaban escuchando, pero dice que no podían creer lo que Pablo estaba predicando. Y no podían creer porque estamos hablando de que la religión que se había formado después del destierro en Babilonia llevaba ya la religión muchos años. Qué difícil es sacar a una persona, hermanos, de la religión. Quizá uno de los espíritus más complejos en el ser humano no es el espíritu del drogadicto. Quizá el espíritu más complicado no es el de la prostituta, como los demonios que sacó Jesús de las mujeres prostitutas como la Magdalena. Quizá el espíritu más complicado no es el de la ambición. Quizá el espíritu más complicado no es el de drogarse, que a veces nosotros pensamos que son los más complicados. El espíritu más complicado es el espíritu de la religión, porque el espíritu de la religión fue el que llevó a Jesús a la cruz en su tiempo. Por eso es que Jesús le hablaba a los fariseos. Los mensajes fuertes de Jesús no fueron para la mujer adúltera. Los mensajes fuertes de Jesús no fueron para el leproso. Los mensajes fuertes de Jesús no fueron para el cobrador de impuestos, para Zaqueo. Los mensajes fuertes de Jesús, ¿para quién fueron? Los mensajes latigantes, ¿para quién fueron? Los mensajes latigantes fueron para los fariseos, que el Señor les dijo hasta sepulcros blanqueados. ¿Qué no les dijo el Señor? Entonces, la religión compleja. ¿Y por qué estamos hablando de la religión? Porque vamos a ver qué es lo que pasa allí después de que Pablo predica ese mensaje. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, mire que el Espíritu Santo, aunque la sinagoga era donde se leía el libro de la ley, donde se supone que la presencia de Dios estaba, usted nunca en la Escritura va a encontrar la sinagoga de Dios. Léalo en todos los evangelios. Cada que se refiere a la sinagoga, la palabra dice la sinagoga de ellos o la sinagoga de los judíos. Eso era lo que ellos habían formado con lo que Dios quería. Dios quería un pueblo que lo buscara a él de corazón. Dios no había llamado al pueblo a conformar una religión, pero ahí estaban ellos conformando su hermosa religión, bien adornada, con su templo grandioso en Jerusalén, con todos los que dependían de esa religión. Y ahí estaba entonces Pablo diciendo, o Lucas que está escribiendo aquí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿quiénes fueron los que reaccionaron al mensaje? Va a decir Lucas, los gentiles, los gentiles. Se supone que los que debieron haber reaccionado fueran los judíos, porque ellos conocían la promesa, ellos sabían, Pablo, de qué estaba hablando, pero los gentiles fueron los que salieron y le rogaron que el siguiente día de reposo, que era el siguiente Shabbat, les hablasen de estas cosas. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? Por eso decía el Señor que las prostitutas, los adúlteros en el reino de los cielos van delante. Y atrás todo lo que es la religión organizada y todo lo que tiene que ver con ese mundo de los que se creen que son muy buenos, muy santos, muy perfectos. Pues ahí, en este momento, los gentiles fueron los que salieron adelante a pedirle y a rogarle a Pablo que por favor, el próximo reunión, Pablo, no nos queremos perder este mensaje.
porque este mensaje ha tocado nuestro corazón. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Pero dentro de los que escucharon, digamos que los máximos judíos que estaban allí, como que no reaccionaron, pero sí hubo algunos judíos que fueron tocados en su corazón y entonces ellos respondieron también. ¿Cómo les parece a ustedes? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseveraran. ¿En qué tenían que perseverar? ¿En la ley de Dios? En la gracia de Dios. La gracia había sido abierta y ahora Dios de las dos naciones, de los judíos y de los gentiles, estaba haciendo un solo pueblo. La pared divisoria que tenían los judíos se había caído. Y aquí por primera vez vemos a judíos y a gentiles como dos hermanitos, ya tomándose las cosas del Señor y diciendo queremos seguir escuchando de esto. Había esa comezón en el corazón de seguir escuchando. ¿Qué pasó en el versículo 44? Pasó la semana, pasaron los 7 días de la semana y se llegó el siguiente día de reposo. ¿Qué pasó en el siguiente día de reposo? Mire lo que dice el versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿De qué ciudad se está refiriendo? De Antioquía de Pisidia. Casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? En el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, pues unos señores que estaban acostumbrados a reunirse durante años en esa sinagoga, que ahí iban, eran las mismas personas durante años, tiempos, mensajes acartonados, mensajes que no producen vida, mensajes aburridos. Y entonces ahora de un momento a otro ver eso lleno, pues ellos se sorprendieron y en vez de estar gozosos, ¿qué fue lo que dice allí? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos, lo que pasó allí en ese momento? En vez de haber una participación de estos hombres, fue contención, porque estaba chocando Pablo ¿con qué? Con el espíritu religioso. Y el espíritu religioso no puede permitirse de que eso que estaba pasando allí, ¿cómo así que todo este poco de gentiles ahora pues aquí y nosotros qué vamos a hacer si cómo nos vamos a mezclar con esta chusma? Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. Ellos tomaron entonces una actitud de desechar, no de aceptar. El corazón seguro les brincó, pero prefirieron cerrarlo y no dejaron que siguiera el curso normal de la palabra de Dios, sino que cerraron su corazón, muchos de los que estaban allí, porque dice que cerraron tanto su corazón que hasta blasfemaban. Imagínese usted, blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Como quien dice, si ustedes están cerrando la puerta, ustedes recuerdan que el Señor Jesús cuando mandó a los 70 le dijeron: a cualquier casa donde vayan y digan paz con vosotros y os reciban, quedaos allí. Pero si a ustedes les cierran la puerta, no hay problema. Ustedes sacúdanse los pies y váyanse de esa casa, porque esa casa rechazó el mensaje. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos se volvieron a los gentiles
Y dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Prácticamente aquí Pablo estaba permitiendo algo que el Señor le había dicho ya a él, algo que ya le había ido mostrando, que su ministerio se iba a desarrollar a través de o por o para aquellos gentiles. Y eso iba a ser algo que Pablo aquí en esta primera predicación que uso como apertura hacia el exterior, digámoslo así, hacia el mundo, la palabra de Dios tiene un efecto en los corazones. Y ese efecto, la persona que tiene su corazón endurecido, cuando la palabra de Dios llega, tiene la posibilidad de que el corazón se endurezca más. Si una persona ha estado con ese deseo, ha experimentado ese trabajo de Dios, porque Dios está trabajando en todos los corazones. Dios trabaja, dice, aún trabaja. ¿Cómo trabaja el Señor? Pues moviendo la tierra. Usted sabe que el corazón en la Biblia, el corazón es representado como un terreno, una tierra. Y eso nos lo dice el Señor y nos lo explica a través de la parábola del sembrador. Y hay diferentes tipos de tierra. Y entonces Dios se encuentra siempre trabajando, porque el Señor dice por allá en Juan 15, mi Padre es el labrador. O sea que el trabajo del Señor es estar labrando corazones. Pero hay tierras tan endurecidas, que a pesar de que el Señor está trabajando, pues son totalmente renuentes y eso lo sabemos. Hay unas personas que van a escuchar el Evangelio y otras que no van a querer el Evangelio. Y entonces, cuando se escucha la palabra de Dios trae un juicio, porque a ese corazón endurecido más se va a endurecer, y una persona que sí está sensible para esa palabra lo va a acoger como la tierra acoge a la semilla. Hay una semilla que no puede entrar en un corazón, como dice la misma parábola del sembrador, que es una semilla, es una tierra que está endurecida por el transitar de los acontecimientos de una vida perdida. Estamos entonces aquí viendo, como lo que hemos estado analizando en la palabra de Dios, no es que todos los judíos se fueron en contra, porque vemos que dice muchos de los judíos en el versículo 43. Sabemos que no todos no respondieron, hubo unos que sí respondieron. Entonces, esos que respondieron, también más adelante sabemos que se constituye, y Pablo establece una iglesia allí en esa región, y esas iglesias que se establecieron allí es lo que se conoce como las iglesias de Galacia, porque Antioquía de Pisidia pertenecía a toda esa región de Galacia, y de allí es que surge la carta a los Gálatas. Antioquía de Pisidia pertenecía a esa región de Galacia. Y entonces, en la iglesia de los Gálatas, pues sabemos que habían judíos y habían también prosélitos ya convertidos en el Señor. Efectivamente, sabemos que todo lo que está relacionado con el reino de Dios tiene que ver con el corazón. La gente ha creído que es una cuestión de pensamientos, ideas, aceptación de unas doctrinas que uno consideraría que son las correctas, no tiene que ver con un corazón. Y aquí Pablo está hablando justamente a corazones que estaban allí, y estos corazones que se abrieron ese día al Señor, pues esos corazones fueron inmediatamente confrontados con la realidad espiritual, y muchos dicen que ese día llegaron a la vida eterna. Entonces llegamos al versículo 48, al versículo 13:48, que es un versículo muy particular, porque este versículo, mis amados hermanos, ha sido origen de controversias a través de mucho tiempo en la iglesia. Este versículo ha creado contención, ha creado enemistades, ha creado divisiones, ¿y por qué ha creado divisiones, confrontaciones? Vamos a leer qué es lo que dice este versículo. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Allí, usted lo ve sencillo, el pasaje, el versículo, pero ha creado mucha confrontación y se ha tratado de interpretar de diversas formas. ¿Y por qué ha sido confrontante este versículo? Porque muchos se han inclinado, hay dos escuelas a través de la historia de la iglesia que han mantenido una lucha porque no ha habido como un entendimiento, y esa lucha ha estado centrada en dos hombres que fueron los que generaron este tipo de pensamiento, de interpretación. Estamos hablando de Arminio y estamos hablando de Calvino. Entonces, hoy en día, pues muchos hombres de Dios tienen la particularidad de interpretar las escrituras al estilo como de Calvino y otros al estilo de Arminio, porque el conflicto viene desde el asunto de la salvación como lo manejó Calvino y como lo manejó Arminio. Ustedes saben que Calvino es aquel padre de la salvación que no se pierde, y tenemos a Arminio, que es el padre del concepto de que la salvación se puede perder. Entonces, como quien dice, son los dos polos que se han mantenido allí, y que hay muchas iglesias que uno dice son de tendencia calvinista y otras son de tendencia arminiana. Es decir, ¿se pierde o no se pierde? Pues cuando usted lee la escritura, mi amado hermano, usted va a encontrar muchos pasajes de la escritura donde le da a entender que la salvación se puede perder. Y cuando usted lee otros pasajes, pues usted encuentra que esos pasajes nos dan a entender que la salvación nunca se puede perder. Entonces, como no hubo conciliación entre estas dos escuelas, pues siempre se han mantenido las escuelas que tienen una tendencia a pensar de que la salvación se puede perder y otra de la que la salvación no se puede perder. Ahorita, lo que está tratando este pasaje aquí tiene que ver con algo que también se origina en esta escuela de Calvino y en la escuela de Arminio. Por un lado, Calvino hablando de la predestinación y Arminio hablando de no la predestinación. Y entonces aquí en este pasaje encontramos que cuando se dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, pues, para muchos de esa tendencia calvinista, pues dicen, pues es muy claro que aquí está diciendo que Dios predestina a ciertas personas para que esas personas se salven, y hay otras que el Señor quiere que no se salven. Entonces, da la idea de que aquí lo que está diciendo es que Dios ordena a unos para salvación y a otros para perdición, si es que logramos hablar en esos términos. Ese es como el pensamiento. Y eso ha sido motivo de debate, como le digo, en muchas escuelas, entre estas dos escuelas. No vamos a hablar ahora profundamente del tema de la salvación, porque nosotros ya estuvimos hablando cómo se dirime ese conflicto de que la salvación se pierde o no se pierde. Y ya nosotros estuvimos viendo eso con los hermanos con los cuales nos hemos reunido durante muchos años, lo hemos tratado grandemente, pero aquí el tema más central es el de la predestinación. O sea que aquí se está dando a entender, si usted quisiera entenderlo así, de que, sí, hay unos ordenados para vida eterna y otros que Dios quiere que se pierdan. Y eso ha quedado así, pues, como es, y ha causado ese debate. La palabra clave allí es ordenados. Cuando uno se va al griego, ahí sí tenemos que apelar un poquito a estos estudios griegos. La palabra ordenados en griegos es la palabra taxo. Bueno, estoy pronunciando mal. Tazo. Porque si digo taxo es con X, ¿cierto? Taxo es con doble S. Tazo.
La palabra tazo es una palabra que significa, si la vamos a traducir a nuestro idioma, significa designar, disponer, poner en orden, arreglar, asignar un lugar. Esas son como las traducciones que se le da a esa palabra al español: designar, disponer, poner en orden, arreglar, asignar un lugar. Esa palabra, que se tradujo un poquito diferente en Romanos 13:1, es la misma palabra. Los invito a que vayamos a Romanos 13, porque aparece la misma palabra, aunque fue traducida de otra manera un poquito diferente. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, se tradujo, establecidas. Podríamos decir también ordenadas, que por Dios han sido ordenadas, porque es la misma palabra. Entonces, viendo esta palabra, pues tendríamos que tratar de entender qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo allí a través de lo que Lucas, en el Espíritu Santo, está escribiendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Esa palabra. ¿Será que Pablo sí era calvinista? Si lo vamos a decir de esa forma, o sea, Pablo creía de esta forma. Nosotros encontramos en las cartas de Pablo siempre esta tendencia a hablar de esa forma, ¿o no? Yo sé que, como le digo, ahora no vamos a hacer pues todo un gran debate, pero simplemente son como unas pequeñas, algunos pequeños pinceles o algunas pequeñas pinceladas para que nosotros podamos tratar de entender qué era lo que estaba queriendo decir allí pues el Espíritu Santo, que es el que permitió que estuviera allí. ¿Por qué les hablo de Romanos 13:1? Porque si yo tomo la palabra sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas, pues estaríamos casi que diciendo que tendríamos que estar delante de cada autoridad, tendríamos que hacer lo que una autoridad diga, así sea lo que a esa autoridad se le ocurra que no esté dentro del orden y del rango de lo que esa autoridad debe significar. Si vamos a decir así, o sea, Dios, todas las autoridades que están colocadas, las personas que están ahí colocadas, tengo que irrestrictamente obedecerlas, que se contradeciría un poco con lo que de pronto pasó con el mismo Pedro y Juan cuando estaban delante de unas autoridades, cuando ellos le dijeron es necesario obedecer a Dios y no a los hombres, y ellos eran unas autoridades establecidas o ordenadas. Entonces podría causar entonces como confusión. No quiero que nos enredemos mucho en ese tema, mis hermanos, porque pues no es el objeto, pero sí como tratar de entender un poquito eso. Efectivamente, como estamos viendo aquí las escrituras, hubo una predicación del evangelio y Dios utilizó a Pablo y a Bernabé. En este caso era Pablo el que estaba exponiendo y estaba predicando el evangelio, y como lo estamos diciendo ahora, hubo unos que reaccionaron y otros que no reaccionaron. Hubo judíos que también reaccionaron, hubo otros que no reaccionaron. Aquellos todos, como dice el hermano Esteban, todos estaban muertos. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, existe la posibilidad de levantar, porque este mensaje fue dirigido a las mentes de los que estaban oyendo allí. Digamos que las mentes es como el oído espiritual, y las mentes estaban escuchando, y las mentes tenían la posibilidad, que la mente hace parte del corazón, ¿no? Recuerden ustedes que la mente es una parte del corazón, ya habíamos visto también eso. Perdón. Entonces, aquí el apóstol Pablo predicó cómo estaban esos corazones,
¿Cómo estaban esas tierras? ¿Cómo respondieron? Pues es lo que estamos viendo aquí. Y habían unos que en ese momento, voy a tratar de utilizar el término que yo más entiendo. Tal vez la palabra ordenados causa muchos problemas, pero si tratamos de buscar como la mejor forma de decirlo, voy a ver si la encontramos aquí. Dice, voy a ponerlo de esta manera: los gentiles estaban dispuestos a recibir el evangelio. Los gentiles ya habían escuchado a Pablo y se habían estado preguntando qué era eso que habían oído, o habían preparado su corazón para recibir esas buenas noticias. También podríamos traducirse, fueron dispuestos a vida eterna, fueron encontrados dispuestos para esa vida eterna. Lo único que podemos decir entonces es que hubo una respuesta más o mayormente de los gentiles que de los judíos. Y sabemos que los judíos tal vez tenían un conocimiento mucho más avanzado, pero en ese momento ese conocimiento que tenían tan avanzado, cuando oyeron la palabra causó el efecto contrario, porque dice que la palabra lo que hizo en ellos fue generar, como lo decía el hermano Esteban, contradicción y blasfemia. O sea que se cerró ese corazón. Lo que dice el Señor en las bienaventuranzas, cuando la hemos escuchado, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí no había pobreza espiritual, aquí era orgullo espiritual. Como decía ahora el hermano Esteban, de Faraón. Faraón era el hombre sobre la tierra tremendamente orgulloso, porque él era el hombre que se consideraba Dios sobre la tierra, y Faraón, dice la palabra de Dios, que tenía el corazón endurecido, y solamente a partir de la cuarta plaga es que Dios le endurece el corazón a Faraón más de lo que lo tenía endurecido. No lo tenía endurecido, lo tenía endurecido desde el principio, y ya a través de la cuarta plaga es que Dios le endurece el corazón a Faraón. Lo que me indica es que Dios, con su mensajero Moisés, lo que logró es que el corazón se endureciera más, porque es que si no fuera así, pues la palabra de Dios tiene un poder impresionante, hermanos. Vamos a ver el versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mire cómo dice el versículo, y vamos a terminar con ahí porque ya se nos fue la noche. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Ellos entonces, lo que dije ahora, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, que era otra ciudad de la provincia de Galacia, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó allí? Pues Pablo y Bernabé siguieron predicando de tal manera que se conformaron discípulos. ¿Usted sabe a qué llamó el Señor? A que se hicieran discípulos. Y Pablo y Bernabé ya habían estado haciendo antes discípulos en Antioquía. Recuerde eso, que ellos estuvieron durante un año antes de salir de ahí, de Antioquía. Esta no era Antioquía de Pisidia, esta era la otra Antioquía, la Antioquía de Siria. Y en Antioquía de Siria hicieron muchos discípulos durante un año, y ahora ellos, en esta misión, ya ellos pudieron ir a ser discípulos, pero afuera. Y dice que de todas maneras Satanás se levanta contra la exposición del evangelio y hacia la obra de Dios, y usted sabe que siempre que se está predicando el evangelio, siempre que el Señor está introduciendo lo de él a la manera de él, al lado también está el enemigo tratando de dañar siempre y perjudicar la obra de Dios. Y vemos entonces aquí que unos judíos, esos judíos que estaban celosos y blasfemos, incitaron a mujeres que eran religiosas.
Cuando habla de piadosas es religiosas, pero de mucha influencia en ese lugar, porque dice que eran distinguidas. Y a los principales de la ciudad, seguramente eran los esposos de esas mujeres, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hermanos, llegó tanto el rechazo hacia de lo que causó la palabra de Dios, que inmediatamente hubo la repercusión en el mundo espiritual y votaron a Pablo. Pero ¿sabe qué? La semilla quedó allí. Gloria a Dios porque la semilla quedó allí. ¿Y qué semilla quedó? La de los discípulos. ¿Y quién eran esos discípulos? Pues unos judíos, unos prosélitos, que de ese momento le puedo asegurar que nunca más volvieron a la sinagoga. Para ellos se cerró el ciclo de pertenecer a la vieja religión judía caduca, que había sido ya terminada por el comienzo del nuevo pacto. Hoy no se